Seguimos en la Central de Informaciones para conversar en estos momentos con Carla Gamberini, quien es directora para Latinoamérica y España de Manga High. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a la Central de Informaciones. ¿Qué tal, Tatiana? Gracias por la invitación. Bueno, este año sin duda ha sido muy afectado a nivel educativo. Minedu dice que no es un año perdido, pero sin duda no se han logrado los objetivos que tendrían que haberse concretado. Y lo que es innegable es que la pandemia está afectando a toda una generación que ha visto sus estudios o reducidos o, en el peor de los casos, anulados, que no ha podido estudiar absolutamente nada. ¿Cómo podemos recuperar lo que se están viviendo en estos momentos? Es fundamental lo que indicas, Tatiana. Efectivamente, entidades internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, han manifestado que de dar totalmente por perdido este año escolar, podríamos estar hablando de generación de estudiantes con 10% menos de posibilidad de ganar salario o 10% menos de salario hacia un futuro. Entonces, mitigar esto es muy importante. Lo que los gobiernos han venido haciendo, incluyendo el Perú y varios gobiernos de Latinoamérica, es la estrategia multiplataforma a distancia. Y ha venido, digamos, tratando de mitigar. Sin embargo, no todos han podido tener el acceso, especialmente los estudiantes más vulnerables. Hoy por eso es imperativo planear desde ya la reapertura segura de las escuelas, progresiva, y una estrategia semipresencial que pueda garantizar aprendizajes. Para hacerlo, sí, se necesita, digamos, equipamiento, que el Ministerio de Educación ya invirtió en eso, pero para hacerlo el factor fundamental, y esto es validado por estudios internacionales no de hoy, sino históricos, el factor fundamental para impactar en los aprendizajes es el fortalecimiento del docente. Entonces, es el docente el actor principal que debemos fortalecer para este retorno seguro a las aulas que pueda conducirnos a nivelar este periodo de aprendizajes perdidos. De acuerdo, ha tocado varios puntos interesantes. El primero de ellos que de estos alumnos que se están viendo afectados, los más afectados son los más vulnerables, ¿no? Aquellos que no tienen acceso a esta estrategia multiplataforma, que no pueden o no tienen un celular, una tablet, algún dispositivo en casa, y si es que lo tienen, no hay conexión a Internet, motivo por el cual tienen dificultades para poder acceder a los programas del Estado o simplemente han perdido prácticamente todo el año. ¿Cuál va a ser la repercusión en ellos directamente? A ver, primero me gusta ver la perspectiva grande del asunto, ¿no? La pandemia ha puesto en evidencia un problema que el Perú ya tenía, el problema de la inequidad en educación, ¿no? Entonces, la educación está hecha para garantizar, la educación como teoría y como derecho, está hecha para poder garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, y hoy no sucede eso en el Perú. Estamos en un camino, yo creo, hacia lograrlo. Políticas sostenidas como la reforma magisterial van en ese camino. Sin embargo, la pandemia ha puesto ahí el problema. Dicho esto, el aprendizaje multiplataforma ha intentado mitigarlo. Y dicho esto, igual hay experiencias muy interesantes de docentes a nivel de las zonas más vulnerables. Yo tuve la oportunidad de conversar con docentes, por ejemplo, de Pomacancha o de Cabo Pantoja en Ucayali, Pomacancha en Junín, que están haciendo los esfuerzos insuperables por convencer a los padres de familia que no abandonen la educación de sus hijos, por tratar de gestionar para la compra de celulares, por ejemplo, para que los chicos puedan conectarse, ¿no? Entonces, teniendo esto, creo que esos esfuerzos se están haciendo, por ende, no creo que podamos hablar de un año 100% perdido. Sin embargo, sí tenemos que hablar de un año preocupante, donde los aprendizajes no se han medido, no sabemos el impacto propiamente de Aprendo en Casa en los aprendizajes, y donde es muy importante invertir entonces en esta equidad educativa, ¿no? Para invertir en esta equidad educativa se tienen que planear políticas entonces que prioricen a los más vulnerables, y los prioricen desde poder darles acceso, conectividad, poder pensar, por ejemplo,
en conectividad para los docentes, para que ellos puedan ser pues el intermediario que lleve el contenido educativo a la zona, poder pensar en fortalecimiento de este docente en competencias digitales. Entonces hay como varios elementos ahí que hay que ir pensando. En Chile se hizo un estudio, por ejemplo, de que este impacto de la educación a distancia solamente está mitigando 30% de la pérdida de aprendizajes. Entonces sí es bien importante ponernos a pensar estas herramientas en las escuelas. De acuerdo. Y sobre todo porque efectivamente coincido con usted en que han sido muchos los casos de profesores que solos han tenido que aprender el manejo de redes sociales, de plataformas, que además han motivado a sus grupos de alumnos a que continúen estudiando. Ellos mismos han puesto un televisor o han viajado caminando para que sus alumnos no pierdan dentro de todo el año escolar y continúen con las clases, prioricen la educación antes que el trabajo. Pero ¿cómo lograr docentes, por un lado, calificados, ¿no?, que estén constantemente recibiendo y actualizándose con información y que estén motivados además, ¿no?, que tengan una infraestructura adecuada, que tengan buenos salarios acorde a lo que corresponde, porque ellos son efectivamente el pilar de la educación y muchas veces están pues en la base de la pirámide? Correcto, correcto. Has dicho muchas cosas fundamentales. El docente es el elemento y el factor más importante para impactar en los aprendizajes. Han habido estudios, incluso en Perú, de Grade, que dice que en un año escolar un docente puede impactar en conocimientos de matemática, en comprensión lectora, pero también en competencia socioemocional, y a largo plazo puede impactar en que ese estudiante potencialmente acceda o no acceda a la educación superior. Ahora, ¿qué es un docente de calidad? Un docente de calidad, sí, es un docente con conocimiento actualizado, con estrategias pedagógicas, pero también es un docente que es capaz de personalizar las estrategias preocupándose por cada estudiante. Y eso es lo que hemos visto en el caso de estos docentes innovadores en pandemia. ¿Cómo lo conseguimos? Y un poco quiero abordar la perspectiva de los sistemas educativos que mejor funcionan en el mundo. Lo han conseguido a través de una carrera magisterial sostenida que pueda pensar en todas las etapas, comenzando por la formación inicial docente, por ejemplo, y que es un factor que muchas veces se descuida un poco porque los resultados son a largo plazo, son efectivamente formar a alguien 5 años para que luego impacte en una educación básica y recién medir el resultado. Pero la formación inicial docente, es decir, fortalecer institutos pedagógicos, fortalecer universidades que enseñan educación, es fundamental. Luego de esto es fortalecer el proceso de incorporación. Es decir, creo que el Perú ha avanzado muchísimo en eso y los resultados se han reflejado en evaluaciones censales de aprendizaje de los estudiantes. Ya tenemos evaluaciones de desempeño, etcétera. Por eso es tan importante salvaguardar una reforma política como la reforma magisterial, que además ha venido siendo sostenida. Otro elemento importante no es solamente la incorporación, sino hacer que la carrera sea atractiva. Es decir, recluto a los más talentosos, pero los puedo sostener. Los sostengo con formación en servicio, los sostengo con salarios y los sostengo con incentivos. Perú, por ejemplo, tiene unos incentivos de bonos rurales para que los docentes vayan a enseñar a las zonas más vulnerables. Entonces, ir en ese camino, que es lento, pero que va a dar resultados y los ha dado a nivel internacional en otros sistemas educativos. De acuerdo, y tal vez la tarea más trascendental del Estado es ofrecer educación de calidad a todos sus ciudadanos sin distinción. En ese sentido, la propuesta que se aprobó en el Congreso, que hoy afortunadamente se ha dado marcha atrás, que buscaba incorporar o reincorporar a esos 14.000 docentes que no habían dado las pruebas, que no estaban calificados, ¿va en contra de ese objetivo? Por supuesto, yo estoy muy contenta hoy de haber leído que efectivamente el Congreso ha reconsiderado esta reincorporación y creo que ha sido además el reflejo de un esfuerzo de una comunidad educativa unida que se manifestó en pro de defender la reforma, ¿no? Se han tenido, digamos, en redes sociales manifestaciones de gremios empresariales, manifestaciones del Consejo de Educación, manifestaciones de diferentes expertos educativos, ¿no? ¿Y por qué hubiera atentado contra la calidad educativa? Porque, repito, necesitamos un docente formado, actualizado,
pero además un docente motivado a seguir en la carrera. ¿Cómo se hubiera visto frente a los otros docentes y cuál hubiera sido el mensaje que manda el gobierno si es que reincorpora personas que han estado fuera de la carrera desde el 2014 y que además han tenido cerca de 30 años para poder actualizarse y entrar a la carrera y seguir el mismo proceso y esfuerzo que todos los demás están siguiendo? Dicho esto, y esto es muy importante porque también tuve comentarios en redes sociales al respecto, no quiere decir que no hayan dentro de estos 14.000 docentes buenos docentes potencialmente. Sí, es posible, pero entonces que se sigan los mecanismos de evaluación para que efectivamente se unan a la carrera con todo el resto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante haber defendido la reforma docente, porque al defenderla no solo estás defendiendo además la carrera docente, sino estás defendiendo la oportunidad del estudiante de recibir una buena educación. Y creo que eso es lo fundamental, especialmente hoy en pandemia, que ya estamos en crisis, que ya necesitamos a los mejores y más talentosos en las aulas. Entonces, eso lo garantiza o lo intenta garantizar una carrera docente. De acuerdo, y el Estado tiene que ser garante de ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, bastante interesante el análisis y los aportes. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, por la invitación. Buenas tardes. Muy bien, bueno, vamos a